Muy buenos días, vamos a continuar con la lectura con la frase de Aristóteles. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Todo esto son condicionamientos, estamos condicionados desde nuestro nacimiento, nacemos como tabula rasa, sin información y morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina haciendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón, empezamos a condicionarnos por lo que dicen y hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad utilizamos nuestros sentidos, así como nos condicionamos, así es como nos condicionamos, por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración, se adoraban, tenían un respeto mutuo. ¿Qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperarás más de eso. A menos que un día tus amigos, solteros y con ganas de juerga, te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades y eso te afecte lo suficiente para que el miedo entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos, nos dice René Descartes. Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, serás saludable. Si has visto a tus padres saludables o sí, aunque haya tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad y sin grandes aspavientos. Entonces tú serás saludable, ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado u oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Tú eres saludable, así lo crees y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno. Después de ir a la piscina con el pelo mojado, las madres de mis amigos le decían siempre a mi madre que cómo nos dejaba ir siempre con el pelo mojado, con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ellas siempre tapaban mucho a sus niños, les ponían la bufanda hasta las cejas y curiosamente, ¿sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriábamos y los niños que siempre andaban tapados eran los primeros en caer enfermos, porque detrás del acto de querer proteger al niño está el miedo de que caiga enfermo. ¿Y cómo vas a descubrir el miedo y la fe son lo mismo? Ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas. Si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú te consideras buena persona, entonces inconscientemente ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres buena persona. Además, no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Y entonces el dinero se aleja de ti y no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de este tema, criticando a los ricos por lo que había visto en la televisión.
revistas, etc. Y siempre se estaba quejando por su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, 0, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. A ver, esta frase. Vamos a repetir. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también cómo te educaron en el colegio. Piensa también cómo te educaron en el colegio. Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos de nuestro entorno y no lo cuestionamos. Cómo actuaban tus padres afectó, pero cómo actuaban tus padres afectó, pero y tus profesores y tus compañeros de clase, entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó también. De ahí que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos, heredados de sus padres, y tú por imitación los absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para otro tipo de conciencias, como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia, la salud es un estado de conciencia, el amor es un estado de conciencia, es tu paradigma, es en el que crees firmemente, son tu conjunto de creencias en relación a un tema. Aquí tenemos unas escrituras de Lai. Dice creencias, de las creencias, lo que ve, lo que siente, lo que percibe, lo que escucha de los padres son los resultados. En el dinero, en el amor, en la salud. Aquí tenemos en el otro lado de los hijos las creencias y el resultado de los hijos. Igualmente el dinero, amor y salud. Luego tenemos los 4 vías de acondicionamiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mismo esfuerzo. Estos patrones son los llamados hábitos. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro, el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea tu rodilla e inmediatamente esta produce un movimiento de la pierna. Así actúan tus pensamientos, la mayor parte del día por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante los diferentes estímulos de tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida. De esta forma, cuando ocurre un hecho automáticamente, te sientes bien o mal, como un acto reflejo, sin pasar por tu razonamiento, simplemente reaccionas. Ese mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos, reflejos que te llevan a un estado emocional, pero ¿quién o qué determina esa reacción? El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Desde que nacemos nos pasamos 2 años escuchando y mirando. Luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer. Tanto en la palabra como en los gestos y acciones, los hábitos del padre pasan al hijo y son buenos, perfecto,
si son malos. Nos condicionamos por 4 vías. Genética. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, famoso por su experimento, el perro de Pavlov, aunque esta no fue su única investigación, obviamente. En otra de sus aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Para ello colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. En una de ellas, cada vez que la abría para darles de comer, proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no les pinchaban. ¿Cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Bueno, aquí también tenemos una imagen donde hay 2 dibujos, ¿no? Lo que comentaba o lo que hemos leído aquí. Una caja con gusanitos y un alfiler. En el otro lado que no hay ningún alfiler. Y los gusanitos de la primera generación, la tercera generación. Y aquí un comentario dice, después de pincharles por 2 generaciones, la tercera generación ya no subía, perdiéndose la comida mientras pasaban hambre abajo. Cada gusano tenía una justificación para no subir. Estaban en rol de víctima y se juntaban entre ellos según la justificación que usaban. Pero la verdad es que ya nadie les pinchaba con un alfiler y de hecho a ellos nunca les habían pinchado, pero ya habían heredado de sus padres, abuelos, bisabuelos, hasta la 4ª generación. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron su madre y su hermano, porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros de los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Creencia, nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales y emocionales, según palabras del doctor Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras 3 vías que son condicionamiento visual, es todo aquello que absorbemos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Condicionamiento auditivo. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros, pero también las ideas que entran en nuestra mente. Experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distinta forma. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello
conscientemente, piensas en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismo. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridiculez, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Ciclear, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Debemos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias, pero en última instancia el principal responsable eres siempre tú y tú. Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica, ¿se escucha? Una música de fondo. Ah, me entró una llamada. Ya, perdón. Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto. Yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido dónde voy, cierto o muy cierto. En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas, pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas? Una vez las ha aceptado el subconsciente, este producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. Eh, Creo que hasta ahí podemos hacer los comentarios. Oh, sí, está muy buena la lectura. Magnífico. Creo que vamos a empezar dando como un pequeño... Bueno, lo que yo entendí en esta lectura es que nacemos como tabula rasa. No sé qué es tabula rasa, pero me imagino que es una tabla sin ningún grabado, sin nada y sin información y morimos infectados de juicios, condicionamientos, presuposiciones que nos limitan. Y, y recuerdo que aquí hay una frase de que cuando éramos niños teníamos grandes sueños y que, y que termina siendo otra cosa cuando ya somos personas adultas. Claro, hasta yo recuerdo que incluso hasta podía volar, pero ahora ya no tengo esos sueños. Eh, los sueños, cuando teníamos también de niños, no sé si nos acordamos aún todavía o si todavía se seguirá acordando. Yo personalmente no me acuerdo. Entonces, em, tenemos, desde que empezamos, desde que yo empiezo a tener razón, es que empiezo a tener también, ya condicionamientos, por lo que dicen mis padres, como lo que han dicho también mis amigos y las personas que están en mi entorno, y que, y que la información que utilizamos
este, van generando nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Ya? Y que en nuestra familia también, donde vivimos, el amor, cómo se trataban mis papás, si se trataban con amor, si se trataban de pronto, de mala manera, y eso todo lo que hacían ellos, y yo los miraba e iba reprogramando en mi mente, sabiendo que, o pensando que eso era normal. Hay muchas familias que sí se trataban con cariño, admiración y se adoraban, ¿no? Tenían un respeto mutuo. Y eso también ha ocurrido en muchas familias que hoy pueden tener también una vida de igual forma. Pero ¿qué pasa cuando también nuestros padres han tenido una mala actitud, mala experiencia en pareja y yo iba escuchando y viendo al mismo tiempo, aprendiendo? Entonces, quizás esos sean factores también que no me han dejado desarrollarme en el campo de pronto de estar con pareja o de tener una creencia de que mi pareja, cada vez que me haga de pareja, me van a abandonar o me van a dejar por alguien más, ¿sí? También hay algo que dicen, y esto ocurre en todo, en temas de salud, en amor. Ahí hay una historia que nos contaba Sabina de que mientras a los niños se les tapaba con bufandas, el otro que ni siquiera tenía una bufanda y que la mamá no le ponía atención, nunca se enfermaba. Sí, mientras más se cuida, mientras más que quieren cuidarse, van para peor. Y algo que me ha llamado la atención y que ya he subrayado ya hace rato, aquí una palabra muy interesante que dice, el miedo y la fe son lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. El miedo y la fe son iguales, sino que en diferente forma y ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Es lo que acababa de comentar. Entonces, lo que las mamás tenían mucho miedo de que se enfermen de gripe y lo primero que hacían era enfermarse. Y algo que también me acuerdo hasta ahora que cuando yo decía, mamá, ¿cómo serán los ricos? Quisiera ser rico. Y, y mi mamá me decía, los ricos son malas personas. Y bueno, entonces pensábamos, yo también me hice una creencia de que, oh, creo que los ricos sí realmente son unas malas personas que pasan por encima de los demás y que no se va a poder ser. Entonces es un condicionamiento que también de pronto hasta yo me acuerdo y aquí me hace recordar algunas cositas de pronto que son condicionamientos que no me están sirviendo para nada y que debería empezar a reprogramar y poner nuevas cosas en mi subconsciente. También, bueno, hay gente que también se queja de que los ricos son malos, pero que ni siquiera han tenido un acercamiento con los ricos, ni tener una amistad de pronto cercana con alguna persona rica para saber si realmente son malos. Entonces creo que debería ser ese mi primer paso para poder hacer. Es lo que me queda de la lectura. Y también hay algo que me interesa mucho porque también lo dije esto cuando leímos anteriormente, que los niños a partir de los 7 años están absorbiendo todo, es como una esponja, afectan todo, perdón, absorben todo, están recibiendo afectos y están recibiendo amor de las personas que les rodean, de sus profesores, de sus compañeros de clase, de sus amigos. Entonces todo eso recibe un niño y actúa de acuerdo a lo que está viendo, escuchando y, y pensando también, ¿sí? Entonces, creo que también influye muchísimo en qué lugar, de qué escuela envías a tu hijo, ¿sí? O en qué escuela enviaré a mi hijo o hija, ¿ya? Entonces, creo que eso es muy importante también aprender. Algo que también leímos, bueno, hemos leído bastantísimo, ahí es los 4 condicionamientos. Una de ellas, los 4 condicionamientos es una fuerza normal, es una fuerza del mínimo esfuerzo, solo que debemos aprender o que yo debo aprender a tener buenos hábitos.
si es que esto quiero que funcione, porque, porque nuestro cerebro, el 90% ocurre cuando, a ver, es como el 90% ocurre como un acto de reflejo. Pasamos reaccionando en nuestra vida. Y ahí que nos ponía un ejemplo es cuando el doctor nos golpeaba la piernita y ¡puc! Saltaba. Entonces, así pasamos nuestra vida, el 90% pensando y actuando este mismo rato, actuando. Si es que algo pienso que va a ir mal, actuamos de una enseguida y vemos algo que supuestamente va a estar bien. Entonces, tenemos que aprender. Esto es como un acto reflejo, nos dice que debemos pasar nos pasamos el día reaccionando y eso no funciona realmente. Y a mí no me ha funcionado, porque sí, sí, yo también he pasado así. Alguna cosita pensaba, no quería que pase o quería que pase, entonces hacía rápido. Y algunas personas hasta ahora me dicen, ah, tranquilo, tranquilo. Entonces creo que son reflejos también que debo ir aprendiendo y mejorando. Entonces, nosotros o yo tengo una única manera de aprender y es por imitación. Siempre imitamos a alguien que nos parece interesante, que nos parece que sabe más que yo, y estamos ahí tratando de aprender algo de él o ella, ¿sí? Y desde que nacemos, nos pasamos la vida 2 años escuchando y mirando. Entonces, por eso es que también aprendemos esa habilidad. Después lo vamos hablando poco a poco. Bueno, y algo que también está aquí, algo de genética también nos hablaba en la lectura. Realmente la genética también tiene mucho que ver, el cuento de los gusanos, por ejemplo. Aquí, pero hay que entender, porque acá nos decía que la genética es solo el 2%. Entonces, el tema de los gusanos sería porque ya está en un mundo repetitivo, así que no debemos dejarnos sabotear porque mis papás son así y por genética yo soy también así. Yo creo que eso deberíamos ir transformándolo, buscando otra forma. Ya no, mi abuelo, sé que mi abuelo haya sido así o lo que sea, pero yo ya debo ser, mejorar, buscar otra forma, ya no hacer lo mismo que hacía mi abuelo o mi tatarabuelo. Entonces, quizás eso tengo que primero investigar, primero qué es lo que hacían mis abuelos, mis antepasados, y quizás tal vez yo estoy volviendo a hacer inconscientemente sin haber tenido información. Antes, entonces yo tengo que investigar qué es lo que hacía mi abuelo, mi abuela. Entonces, yo siempre he estado preguntando a mi mamá, "Ah, ¿qué hacía mi abuelo? ¿A qué se dedicaba?" Y mi mamá a veces me contaba unas cosas, digo, "Ah". Y a veces me pongo a pensar, digo, "Oh, creo que por eso es lo que pasaba". Entonces, creo que son cosas que debemos empezar a esto. Entonces, no debemos dejarnos influenciar por los pensamientos de que la genética y que porque esto. Obviamente, si es que la genética es buena y es de abuelos, padres emprendedores, multimillonarios que enseñaron a miles de personas y dejaron una huella y que escribieron libros, yo creo que esa genética sí se debe llevar, sí se debe tener en cuenta, incluso mejorarla. Entonces, a eso sí es que yo podría decirle. Entonces, y hay algo más para terminar que nos mostró Sabina, es que tenemos el condicionamiento visual, el condicionamiento auditivo y las experiencias específicas. Son las experiencias que vivimos todos los días. Y la frase, quiero terminar con esta frase que nos dice, no puedes volar con un águila si estás rodeado de pavos. ¿Sí? Entonces, eso es magnífico para mí. Este, mm, Aquí con esto quiero invitarles a que cualquier condicionamiento visual que no te esté sirviendo, lo cambies, busques otra forma de mirar las cosas y encuentres una manera de ver o manejar la situación. Sí, aquí en el condicionamiento auditivo, que justamente hablábamos antes, ¿qué estás mirando? ¿Noticias? ¿Estás escuchando música que te eleve a una mejor experiencia? ¿O música que te habla de traición, de beber alcohol, de cosas así insignificantes, sino más bien escucha músicas que te ayuden a mejorar personalmente? Y las experiencias específicas,
Yo creo que aquí en este sentido, hacerles la invitación de que tener una experiencia positiva o negativa, todo depende de mí. Yo elijo si a eso que me pasó lo tomo como experiencia negativa o hago que esa experiencia sea una oportunidad para lograr ese objetivo de experiencia positiva. Y eso creo que es la clave fundamental para terminar eh, se podría decir este pequeño resumen y lo que he aprendido hasta este momento. Muchas gracias. Bien, Fernando, muchas gracias a ti. Olger, Úrsula, Marta. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por toda tu apreciación. Claro, Y perdón. bueno, Sí, sí, se me escucha bien. Eh, Debe ser el por internet. allá. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí, ahora ya. Excelente. Listo. Bien, yo lo que me llevo de esta lectura es que definitivamente ahí, cuando Bruce Lipton, biólogo celular, el doctor mencionaba de que solamente un 2% puede ser un factor genético, que después a la tercera generación podrían duplicar em, esa variable en la cual podrían repetir nuevamente, ¿no? Es decir, el hecho de que puedan recibir pinchazos los gusanos y en la tercera generación ya no puedan salir, justamente porque alguien tuvo la idea de alterar, de alterar tal vez de que puedan emerger y poder alimentarse. Entonces, esa percepción genética inclusive puede ser, si no es controlada a tiempo, como decía Fernando, uno no podría repetir un patrón si eres tú consciente de ello. Entonces, si una persona no es consciente de ello, entonces una persona podría justamente continuar, o sea, repetir el patrón. Y en la Biblia se dice, por ejemplo, hasta la cuarta generación, es decir, nosotros tenemos la obligación moral de poder romper esos paradigmas que e inclusive se han estado dando generación tras generación. Y nosotros tenemos ahora la posibilidad de romper el patrón, de no repetir nuevamente el patrón. Entonces, sea en la salud, sea en las finanzas, sea en todas las áreas de nuestra vida, tenemos la obligación moral. Es decir, tú ya eres consciente de esto. Nosotros no nos podemos quedar con ello. Tenemos que romper patrones y avanzar, dejar otro tipo de generación, que obviamente las personas que van a seguirte van a ser, sí, tu entorno más cercano, familia, probablemente amigos, compañeros de trabajo o tus socios en el negocio, las personas que te rodean contigo, entonces, porque se están formando contigo. Qué interesante es esto, o sea, solamente un 2% del tema genético podría alterar, solamente es un mínimo porcentaje, pero lo demás lo hemos aprendido por todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado y lo que hemos experimentado ver, imitar a personas haciéndolo. Por ejemplo, si tú te rodeas personas que están haciéndolo, definitivamente tú también vas a ser otra persona que lo va a hacer por la energía, por la sinergia. Ver que si tú estás escuchando a personas, a mentores con resultados, personas que son congruentes, entonces definitivamente que también eso vas a interiorizar. Ahora, el tema de experimentar es algo que ya nos conduce a la acción, sobre todo. Podemos escuchar y ver, pero si nosotros no experimentamos, si nosotros no damos marcha a aquello que tú quieres, entonces aquí viene la parte experimental, ¿no? Que si necesariamente tendríamos que experimentar para poder tener un resultado, eso va a generar un impacto y ese impacto va a ser emocional, ese impacto va justamente a generar, es como activar un circuito nervioso en tu cerebro
una conexión neuronal y eso es lo que va a generar, va a desencadenar e inclusive el resultado, porque tú lo estás haciendo, no simplemente estás escuchando. Podemos estar leyendo, podemos estar interiorizando y todo eso, pero si nosotros no lo experimentamos, no ponemos a la acción, realmente ahí es donde nosotros vamos a generar más impacto emocional. Por eso la parte experimental es base esencial en cualquier proceso de cambio. Es fundamental. Muy bien, yo me llevo de eso, de la lectura, y obviamente vivimos condicionados, definitivamente, estamos condicionados por todo nuestro entorno, pero qué bueno que tomemos la responsabilidad de poder ser más conscientes de ello y poder salir, porque es la única forma. Si tu entorno es un entorno que te permite crecer, te permite, te promueve a dar otros pasos, entonces excelente, es el entorno que te va inclusive promover a tener mejores resultados. No nos quedamos estáticos ahí, sino que nos promueve, nos impulsa a dar cambios, porque es ese tipo de entornos que tú quieres. Es un entorno donde tal vez no estás permaneciendo quieto, sino que tal vez te está promoviendo a la incomodidad. Eso me encanta porque cuando yo, por ejemplo, estoy con un entorno de empresarios y siempre me están promoviendo a la incomodidad. No es que yo me moleste, sino que me están moldeando. Es decir, los diamantes, por ejemplo, ¿cómo se forman? Bajo presión. Y uno de mis mentores decía, cuando, cuando tú te alejas de la presión, regresas a la mediocridad. Y yo decía, wow, qué tan duro es esto. Es cierto, o sea, si yo regreso a la comodidad, estoy regresando nuevamente a la mediocridad. Entonces tengo que sumergirme más en procesos donde personas que estén justamente presionando, ahí es donde yo me voy a formar, ahí es donde voy a desarrollar habilidades, ahí es donde yo voy a salir. Entonces, qué interesante es la parte experimental porque es la que va a determinar nuestros resultados porque nos conduce a la acción. Bueno, yo quería comentar eso, lo que me llevo. Y considero yo que esa parte es crucial, es determinante en poder establecer y sobre todo hacer ver resultados. Por ejemplo, yo me he propuesto desde que he empezado a un poco trabajar bien el tema de negocios, al menos vender un producto al día. Entonces es un reto, sí, pero es un objetivo y lo estoy haciendo tal y cual y me doy cuenta que si me presiono más, si estoy en el entorno adecuado, puedo hacer eso, puedo hacer eso. Y me doy cuenta que sí tenemos la capacidad de poder hacer eso. Entonces, bueno, eh, desde mi experiencia es un punto de vista en el cual recién he podido internalizar, pero sí, he tenido que presionarme, dormir hasta altas horas de la noche y probablemente a veces me cuesta levantarme a las 5. Yo normalmente estoy a las 5:20, ya como que esto, pero sí, es una misma presión que tú tienes que tener para poder desarrollar la habilidad. No hay otra forma, definitivamente no la hay. Tal vez una persona podría decir, oye, pero ¿por qué tanto te exiges? Es que también una persona podría tener tantas metas en diferentes áreas de vida, pero si nosotros no generamos la disciplina, no somos coherentes con lo que decimos, probablemente tal vez no podríamos enseñar a otras personas, definitivamente. Entonces, uno mismo tendría que atravesar eso para poder enseñar. Y eso es muy importante. Porque siempre me dijeron, Olger, tienes que ser coherente con tus palabras. ¿Cómo quieres enseñar? ¿Cómo quieres duplicar esto a tu equipo si tú no lo estás haciendo? Y es cierto. Yo no lo podría duplicar si yo no lo hago, definitivamente. Entonces, una persona tendría que experimentarlo para poder enseñar. Entonces, eso está muy bien, porque eso te conduce y estás ahí por el camino adecuado, ¿no? Para poder seguir, para poder avanzar. Sé que se van a presentar muchas situaciones, muchas formas, tal vez ahí como que te vas a querer inclusive autosabotear, lo vas a querer dejar de hacer. Hasta inclusive me pasa, evito mirar grupos de WhatsApp. Y no, no se trata de evitar, se trata de confrontarlo. Se trata de decir, wow, mira, se hace así, se está haciendo así, esta es la estructura, excelente. Esto es lo que me puede encaminar a resultados, excelente. Y empiezas
a ver cómo otras personas lo hacen y tú dices, wow, y cada vez a mí que me dicen, Olger, yo cada vez que te veo en tus en vivos, oye, me incentivas a hacerlo, me dicen, wow, o sea, a esas altas horas de la noche, hacer un live a las 10 de la noche, terminas 11:30 y las personas te ven. Y dices, Olger, pero ¿de dónde sacas fuerza para poder hacer? Y las personas están ahí. 100, 200, 300 personas conectadas en el en vivo. Y es espectacular cómo las personas están ahí, pero tú estás ahí y las personas de tu negocio te observan y te dicen, oye, es cierto. Olger, esa es donde nosotros damos una milla extra a lo que realmente si queremos obtener un resultado. Por desarrollar la habilidad para que eso ya se integre a ti, para que tú puedas seguir avanzando. Entonces es realmente poderoso el entorno, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Olger. Adelante, Úrsula. Gracias, Abby, gracias. Bueno, estuvo súper interesante la lectura, en lo cual dicen aquí las cuatro vías de condicionamiento, y justamente eso nos pasa, ¿no? Bueno, al inicio que dice que pues nosotros prácticamente nacemos hasta los 7 años, por lo menos estamos como una esponjita absorbiendo, ¿no? En la cual pues todo lo que escuchamos, sentimos, ahí es donde empieza a programarnos, ¿no? Y justamente cuando somos niños, pues nosotros lo que más abierto tenemos la mente subconsciente, y la mente consciente está prácticamente cerrada, ¿no? Por eso es que los niños, cuando las personas dicen, entiende, entiende, ellos nunca van a entender porque no piensan, no razonan, no prácticamente, no utilizan la mente consciente. Eh, y es por eso que ellos absorben todos los programas, que todo lo que ven, lo que sienten, más que todo lo que sienten más que todo, ¿no? Y eso justamente lo absorben, y de ahí viene la programación, ¿no? Y a partir de ahí eso hace que nosotros pues seamos así como un robot automático, se diría, ¿no? Hoy por hoy. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿no? A cuestionarnos más que todo, ¿no? Porque si nosotros no nos cuestionamos, vamos a seguir estando en lo mismo, ¿no? Y es lo más importante, es el cuestionarnos para salir de esos programas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña, aquí justamente están las cuatro vías de condicionamientos que están ahí por la vista, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, ¿no? Bueno, estábamos yendo yo y mis dos hermanas al campo, en el cual estábamos caminando las tres. Justo en ese momento aparecieron algo de 4 perros negros grandes, en la cual pues vinieron a atacarnos a nosotras, y nosotros no teníamos nada para defendernos. Solo estábamos llevando ahí, recuerdo que estábamos llevando un panetón, creo, sí, a mano, y estábamos todas relajadas nosotras. Y en ese momento teníamos un perrito pequeño, en la cual pues el pequeño perrito, me imagino que eso hizo a que venga hacia nosotros. Entonces, estos perros vinieron y nos atacaron, así nos hicieron ver sus dientes negros, era horrible para mí en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí es que realmente pues yo empiezo a tener miedo a los perros. Y cuando veo cantidades de perros, igual, o sea, como que ya me da miedo, ¿no? Porque ya prácticamente me he programado, ¿no? Y en ese momento, pues, lo único que hicieron fueron vecinos que estaban ahí, que vivían cerca ahí, vinieron con palos y todo eso, y lo arrearon pues a los perros, ¿no? Y así ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros. Y me doy cuenta ahí que no todos tenemos el mismo programa, ¿no? En ese momento, la que fue más afectada acerca de los perros fui yo, ¿no? Porque realmente lo sentí, ¿no? Lo primero que vi eran pues sus dientes, y luego empecé a sentir miedo, y imagínense, ¿no? Pero mientras en el caso de mis dos hermanas, ellas no tuvieron ese mismo programa, ¿no? En el cual una de mis hermanas les encanta los perritos, ¿no? Inclusive a los perros que ve por ahí los acaricia y los agarra, no hay ningún problema, ¿no? Entonces los programas van a ser siempre a través según la interpretación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Cada quien tiene una experiencia muy diferente, y no todos siempre nos programamos de la misma manera, ¿no? Pero ahí está donde el cual pues nosotros tenemos que empezar a ser conscientes, a enfrentarlo prácticamente, a cambiarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezo yo, ¿no? A cuestionar, ¿y por qué tengo tanto miedo a los perros? ¿No? Siempre decía, ¿no? Como que me escapaba, veía a los perros, ya me iba para otro lado, ¿no?
pero ahora es que los estoy enfrentando, ¿no? Poco a poco los estoy enfrentando, como que ya no estoy ya teniendo mucho miedo, pero sí sigo a la jauría de perros que llevo por ahí, ¿no? Por las noticias que escuchábamos también, ¿no? En las noticias aparece, perros en jaurías, mataron a un hombre anciano, no sé, algo así. Imagínense cómo es que nosotros nos programamos al ver, ¿no? En las noticias, escuchamos, o sea, prácticamente de esa manera, ¿no? Y aún más desde lo que tú experimentas siempre, ¿no? Y a partir de aquí, pues, como se dice, ¿no? A cuestionarnos, a empezar, pues, a ver realmente qué es eso, que aquello que no nos está dejando avanzar, porque como se dice, el 90% o 95% está en la mente subconsciente y el 10% solamente está en la mente consciente, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a ser consciente de esta información, pues empezamos a ver cada situación en lo cual nos está pasando, nos está sucediendo, y empezamos a decir, ¿no? A cuestionar si empezamos, wow, es esto que me está dirigiendo en este momento, ¿no? Como dijo Fernando, por ejemplo, acerca de lo que es de la programación, acerca del dinero, ¿no? Y es el gran ejemplo que podría ser para una programación y el ejemplo mío que yo acabo de dar, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí empezamos a accionar, ¿no? Nos decía un mentor, por ejemplo, que nos decía, ¿no? Cuando ustedes tienen una creencia acerca del dinero, obviamente no va a poder conseguir rápido. ¿Por qué? Porque su mente subconsciente les va a dirigir hacia eso, ¿no? Y en ese momento no vas a poder actuar, por más que tú quieras. Nuestra mente consciente dice, yo quiero, ¿no? Pero cuando estamos programados, no nos ayuda en eso, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la interpretación, porque más que todo se trata de cambiar la interpretación y sentirlo, ¿no? Así como nos hemos programado, de la misma manera también nos desprogramamos, ¿no? Y empezamos a tener los resultados luego. Cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, la forma de lo que estamos viendo, por eso es muy importante estar en un lugar adecuado, en un lugar adecuado donde nosotros podamos empezar a crecer, ¿no? Porque imagínense si nosotros estamos ahora, no estamos en esta comunidad, en este grupo de Co-Create Imparable, ¿qué sería de nuestras vidas, no? Porque al final nosotros somos los que pensamos de una manera muy diferente y vibramos en la misma manera y pues nos estamos prácticamente alimentando más de eso, ¿no? En el caso, en el caso, si yo no estuviera en este momento, tal vez estaría durmiendo, quién sabe, ¿no? Pero gracias a esta comunidad, pues estamos empezando a crecer, saliendo de nuestra zona de confort. Como dijo Olger, es que realmente es muy importante salir de esa zona de confort en el cual mencionaba, ¿no? Acerca de lo que es de la incomodidad, ¿no? Porque la incomodidad es el crecimiento, ¿no? Cuando salimos de ahí, pues empezamos nosotros a crecer más y así empezamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, gracias Sabina, gracias Olger, gracias Fernando, gracias Marta, que tengan un excelente y un bendecido día. Nos pasamos de tiempo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Úrsula. Gracias. Sí, ¿no? Ya nos pasamos. Bueno, para despedirme, me quedo con esta frase de Buda que dice, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Lo que quiere decir que tenemos el poder de crear nuestra realidad, pero a veces no nos damos cuenta de que nuestros propios pensamientos, pensando negativas, nos estamos haciendo daño, ¿verdad? Entonces, con eso me despido. Muchas gracias, Fernando, Olger, Úrsula, Marta. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.